Manuel Sanz, soy Premio Nacional de Arquitectura del año 2000. Yo nací el 23 de noviembre de 1947, es decir, que cumplo exactamente 65 años en noviembre de este año. Yo nací en Caracas, mi padre se llamó Abdón Sanz Palacios y mi madre Hilda Pino de Sanz. Ambos murieron en el año 2003, por cierto, con diferencia de pocas semanas. Dicen que las parejas cuando tienen mucho tiempo juntos suele sucederle que uno, el que muere primero, se lleva al otro detrás. Ellos, mi padre se dedicaron, bueno, sobre todo mi padre se dedicaron siempre al comercio, al negocio de farmacia. Tengo entendido, aunque nunca lo comprobé, que él es nacido en Los Teques, Estado Miranda, hijo de también un señor que tenía el mismo nombre, mi abuelo Abdón Sanz, que se dedicaba, era sastre. Una vez logré visitarlo en su sastrería antes que él muriese. Y de mi abuela llamada Ignacia Palacios, que se dedicaba a labores del hogar. En el caso de mis padres, mi padre trabajó desde muy joven en farmacias en Caracas y luego terminó trabajando en una de ellas en San José de Río Chico, que es Estado Miranda también, donde conoció a mi madre, que a su vez era hija de un canario, de un comerciante canario que tenía un abasto y algunas tierras de cultivo, y una señora de la zona de Curiepe llamada Elizabeth de Pino. Mi abuelo canario se llamaba Manuel Pino, yo ese no lo conocí. El abuelo paterno sí, más el abuelo materno no. Ese tema de la farmacia llevó a mis padres por muchos lugares. Aparentemente tuvieron farmacia en Santa Teresa del Tuy. Yo estaba recién nacido cuando eso. Y la farmacia que recuerdo, las dos primeras farmacias que recuerdo que atendidas por ellos estaban en Maiquetía, frente a lo que se llamaba en esa época la Plaza del Tamarindo, que posteriormente fue Plaza de los Maestros. La primera estuvo muy hacia el norte, y luego esa casa fue vendida y alquilaron un local en un edificio recién construido que quedaba más hacia el sur, es decir, más arriba. Esa es una calle en pendiente, casi cerca o enfrente del centro de la plaza donde solíamos jugar mi hermano y yo. De ese recorrido por varios sitios de la geografía nacional, si se quiere decir así, mis padres fueron con negocio de farmacia, estuvieron, según me dicen, porque yo esa no la recuerdo, en Santa Teresa del Tuy, luego de la de San José Río Chico, siempre como empleado. La primera que tuvo propia fue la primera que tuvo Maiquetía, porque Maiquetía tuvo dos, las cuales sí las recuerdo a ambas. Ambas estuvieron frente a la Plaza del Tamarindo original, luego cambió de nombre en los años 50, diría yo, el nombre de Plaza de los Maestros, y ahí, bueno, lo que hizo fue cambiar de ubicación por problemas del inmueble, y finalmente se alquiló un local que estaba más al sur de la calle, que no recuerdo cómo se llamaba. Nosotros íbamos allí, mi hermano y yo. Nosotros somos dos hermanos. Un hermano mayor que es médico, cállate oso, por favor, y yo. No somos más, ambos varones, y íbamos a la farmacia de Maiquetía, o hemos ido a toda la farmacia de nuestros padres en época de vacaciones. Por esas cosas, bueno, no del destino, sino esa situación laboral de mis padres, produjo que nosotros siempre estuviésemos separados de ellos. Tanto mi hermano como yo nos criamos la mayor cantidad de años hasta nuestra adolescencia con mi abuela materna, que tenía casa en Caracas. Primero compró una casa en San Agustín del Sur. Nosotros vivimos en el pasaje 11, si mal no recuerdo. Antes, bueno, estamos hablando de los años 50, antes de la llegada de la televisión a Venezuela.
La primera televisión que hubo en la cuadra fue de una familia Torres, que era digamos, el cabeza de familia, era un militar, apellido Torres, y éramos muy amigos de los hijos de ellos, que eran 3. Y por cada programa más o menos que nos gustaba, nos daban permiso para ir a ver el televisor en blanco y negro en casa de la familia Torres, que estaba casi enfrente de la nuestra. Allí mi abuela, bueno, y todo esto venía porque mis padres querían que nosotros estudiásemos en colegios de Caracas. Y para ello mi madre se vino varias veces a visitar colegios y a hablar y a preguntar y todas las cosas. Y bueno, había en esa época 2 colegios famosos religiosos, que era La Salle, que ya quedaba en la colina, y el San Ignacio Loyola, que quedaba en la Castellana, en Chacao, que tenía para entonces, que fue donde terminamos estudiando mi hermano y yo, que tenía para entonces el terreno que ahorita tiene el Centro Comercial San Ignacio, que era el campo de fútbol principal. Tenía tribuna y toda una cantidad de facilidades para los deportes, sobre todo el fútbol, porque eran jesuitas casi todos de origen vasco, que es donde se origina la Compañía de Jesús. Y bueno, ahí yo estudié desde tercer grado hasta graduarme de bachiller. Recuerdo que los grados previos al tercero los hice, kinder y primer grado lo hice en la Escuela Experimental Venezuela, que aún existe. Una escuela muy grata, por cierto, tengo muy gratos recuerdos de esa escuela. Y luego lo hice el segundo grado en un colegio que quedaba cerca de la segunda casa que tuvo mi abuela, que la compró en Los Rosales, que se llamaba el Colegio La Paz. Osito, ven, por favor. Osito, Osito, es el fastidio. ¿Está grabando? En el Colegio La Paz, bueno, por la cercanía que había, yo me iba caminando, me venía caminando a la casa. Toda esa vida de estudiante de primaria y secundaria, bueno, concluyó para mi formación de esa, ¿cómo se llama? Los estudios primarios y secundarios, de primero y segundo nivel, en el año 64, cuando recibí el título de bachiller. Título de bachiller que me lo entregaron un buen día de julio, y a la semana siguiente salió un aviso llamando a inscripciones a la Facultad de Arquitectura, y me inscribí y comencé clases en septiembre de ese año. Así la verdad es que creo que son las vacaciones más cortas que he tenido, pero quise hacerlo porque estaba muy entusiasmado con iniciar la carrera. Esa carrera despertó, esa relación con la arquitectura despertó precisamente en los años de inicio de bachillerato, por una razón que, bueno, me la han preguntado varias veces y creo que es una feliz coincidencia. Yo viví en Los Rosales cuando eso, y el colegio estaba en Chacao, como he señalado. Y el transporte, que era el autobús número 7, por cierto, hacía una ruta que salía del San Ignacio, entraba al Country Club, bajaba a Chacayito, de Chacayito tomaba las Mercedes, daba un par de vueltas por la Mercedes y tomaba la avenida, la principal de Bellomonte, al lado del Guaire. Al lado del Guaire, del lado del Guaire iba a Chaguaramo, Santa Mónica. De Santa Mónica iba a Las Acacias y finalmente me dejaba a mí en Los Rosales. Luego de allí iba a Prado de María, y de Prado de María tomaba la autopista para irse a Chacao de nuevo. Bueno, en esa ruta, por las coincidencias del destino, si se puede señalar eso, había un rosario de construcciones nuevas. Se estaba construyendo el primer centro comercial de Caracas, que era el de las Mercedes, el CADA de las Mercedes. Se estaba construyendo, bueno, eso lo estaba haciendo una empresa que se llamaba Vica, que fue la que organizó esa organización, cuya sede era lo que hoy en día es el Centro Venezolano Americano, y era un edificio donde estaban todas las oficinas administrativas de esa empresa. Ya en el Country Club ya uno empezaba a mirar algunas casas que se estaban construyendo en esos momentos. Estoy hablando del año entre 57 y 64, 7 años más o menos. Y luego, cuando uno entraba en la principal de las Mercedes,
es donde aparecían mucho más edificios novedosos. Uno de ellos lo estoy viendo acá, enfrente de mi casa están 3 edificios de un arquitecto que también fue premio nacional, que se murió hace algunos años, se llama José Miguel Galia. Posiblemente haya sido difícil que entre en este programa, pues murió muy enfermo. Y esos edificios eran de una empresa llamada Constructora Biguá, a la cual Galia le hizo montones de edificios. Comenzando por uno, no de vivienda, sino uno de venta de automóviles que se llamaba Angloven, que era la que traía carros ingleses, el Jaguar, no sé qué otro traía, que es un edificio extraordinario, que bueno, lamentablemente una empresa que también vende automóviles, que es, no sé si es Ambrosio, una concesionaria de la Chevrolet, le hizo unas alteraciones en la parte posterior y en la fachada, que oye, lamentablemente, pero aún así el edificio resiste y es de un valor extraordinario. Y luego, bueno, en Bellomonte hay otro de Galia, se llama el San Carlos, cerca de la Plaza Ibarra, de lo que era la alcaldía de Baruta antiguamente. Y luego, bueno, hacia el Santa Mónica se encontraba la construcción de estos edificios que tengo frente a mi casa. Y luego en Santa Mónica había otros edificios que se estaban construyendo, y cuando el bus pasaba por la Avenida Victoria había también una especie de ebullición de construcciones en esa época de edificios bajos que todavía existen, destinados a vivienda. Lo cierto es que frente a cada uno de esos edificios había una valla, creo que es obligatoria todavía, sobre todo en los edificios del Estado, ¿no?, que construye el Estado. Y en esa época la empresa privada también se hacía promoción a partir de la presencia de esas vallas. Y en esas vallas aparecía siempre el primero que encabezaba la lista de profesionales, era el arquitecto. Y eso empezó a entusiasmarme, ¿no? José Miguel Galia por acá, José Miguel Galia por allá. Yo me preguntaba de quién era eso, y total que algún día lo conocí, lo entrevisté. En mi trabajo de ascenso aparecen muchísimos de esos edificios que él proyectó. Y luego incluso conocí al ingeniero calculista que le tocó hacer el proyecto estructural de cada uno de esos edificios, que era Martín Meiser, que también tengo entendido que está con salud precaria, ¿no?, en la actualidad. Algún día lo vi de lejos en silla de ruedas, me dio mucha lástima porque también compartí algunos años con él cuando yo trabajé con Carlos Gómez de Arena. Bueno, esa puesta en contacto diario con una obra donde aparecía el arquitecto como protagonista, donde uno iba viendo avanzar la obra día a día, por favor, me hizo pensar que la arquitectura, bueno, aparte de los resultados, por supuesto, que la arquitectura era un tema importante. Primero porque uno le costaba imaginar cómo hacía Galia o quien apareciese en esa valla para imaginar lo que iba a proyectar o lo que se iba a construir. Y luego me pareció que estando el nombre de José Miguel Galia en tantos edificios en la misma zona, bueno, posiblemente la profesión suponía encontrarse con un escenario de abundancia de proyectos, de construir una ciudad, un entorno físico fundamental para la vida cotidiana, para la vida ciudadana, que me pareció que eso, bueno, que ahí estaba a lo que yo quería dedicarme una vez graduado de bachillerato. Y efectivamente, bueno, eso hice. Pero también hice una especie de pasantía por 2 oficinas. La primera pasantía la hice, bueno, pasantía remunerada, por supuesto. Digo pasantía porque fueron periodos cortos. La primera la hice con Jesús Tenreiro, también premio nacional, gran amigo mío. Estuve escaneando unos negativos ahora esta mañana en el estudio donde yo aparezco con él. Lamentablemente murió hace 3 años, diría yo. Donde trabajaba un gran amigo que estaba recién graduado, se llama Fernando Paparoni, y me llamó: Joel, mira, estamos haciendo el edificio, estamos terminando con Jesús el edificio, la sede de Delca en Ciudad Guayana, que es un edificio extraordinario, creo que es el mejor que tiene Jesús.
La gente señala la abadía benedictina de Huigüe como su mejor edificio y yo pienso que no, yo pienso que el mejor edificio de Jesús fue y seguirá siendo la sede de EDELCA. Bueno, Jesús tenía la oficina en otro extraordinario edificio que lo hizo Ernesto Fuenmayor y Manuel Sayago, que es la residencia Farallón Centinela, que quedan al lado del Centro Comercial Recreo, que son unos edificios extraordinarios de vivienda. Tienen un sistema prefabricado, bueno, tienen un sistema estructural que para la época era asombroso, con unas pantallas que recogen todos los esfuerzos de las columnillas pequeñas que están repartidas uniformemente en las fachadas principales. Y luego se diseñó un sistema como de cajones prefabricados, que unos contenían closets, otros lavaderos, otras despensas, etcétera, etcétera, y lo fue colocando de manera aleatoria y todavía ese edificio tiene el vigor que lo caracterizó siempre. Trabajé con Jesús terminando unas láminas de detalle, se dibujaba en aquella época a mano, tinta china, papel canso. Y luego, cuando estaba en séptimo semestre terminando el trabajo de Jesús, otro buen amigo que se llama José Guerrero, de cuyo paradero no tengo idea en estos momentos, me llamó para trabajar en una oficina de un arquitecto llamado, aún vive, se llama John Machado Urbina, que tuvo, por cierto, hijos arquitectos y nietos arquitectos. De uno de ellos fui profesor de uno de sus hijos y profesor de uno de sus nietos. Esa experiencia empezó en el año 67, esa experiencia de trabajo empezó en el año 67 y terminó en el año que yo me gradué, que fue en el año 70. Estuve trabajando 3 años y medio aproximadamente, hasta marzo, abril del año 70. Yo recibí el título el 12 de marzo de ese año, que fue como una concesión que hizo el gobierno de Caldera I, porque la universidad estaba intervenida desde el año anterior, desde el año 69, por efecto de los conflictos que se presentaron por ese coletazo latinoamericano del mayo francés del 68, que fue la renovación académica iniciada en el año 69. Esa experiencia laboral me sirvió de mucho porque, oye, estuve en contacto con, bueno, cómo se movía en ese momento. Creo que pocas cosas han cambiado el aspecto de la relación arquitecto-cliente, cómo el sistema de desarrollar un trabajo, cuántas partes, en qué partes y etapas se repartía un proyecto, qué capacidad podía tener un dibujante en sacar un proyecto de mediana o gran escala, que hicimos varios allí. Bueno, me puso en contacto con lo que es el aspecto profesional de producción de proyectos, que era en el fondo lo que a mí me interesaba, bueno, porque la profesión ha dado para muchas cosas, ¿no? Hay arquitectos músicos, hay arquitectos que tienen franquicias de alimentos, de comida. Bueno, justo uno de los hijos de John Machado creo que es el dueño de la franquicia, que se llama Juan Chichero, tengo entendido. No sé si comparte eso con la actividad profesional, pero bueno, eso quizás no viene al caso. Bueno, la actividad los estudios de tercer nivel fueron muy buenos hasta el episodio final del año 69-70, que en todo caso lo que produjo para mí fue un retraso en la graduación, mejor dicho, en la entrega del trabajo final de titulación y el posterior acto de graduación. Yo me graduaba en septiembre del año 69 y de 21 años, y terminé los estudios por el problema que he señalado en febrero del año 70, y la graduación fue en marzo de ese mismo año. Un periodo muy corto, precisamente por la situación que vivía la Universidad Central de Venezuela en ese momento, y creo que muchas otras universidades nacionales. Pero los estudios fueron muy buenos, encajé como anillo al dedo. Fui el primero de mi promoción. Hicimos un grupo de estudio en el primer semestre que se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que algunas personas, unos se retiraron a estudiar otras carreras,
otros se quedaron en algunas materias y ya el grupo no tenía cohesión, por cuanto lo que nos unía era que teníamos la misma asignatura, el mismo pensum, todas las cosas, y íbamos en el mismo nivel todas las personas. Lo conformábamos como 5 o 6 personas y estudiábamos muchísimo a diario. Íbamos al Paraíso, en el Paraíso vivían 2 muchachas del grupo, en el Campo Alegre vivía otro de los muchachos del grupo, yo otra vivía en las Acacias, yo vivía en las Rosales, y nos íbamos turnando las casas para estudiar. Luego, bueno, me fue también en esos 3 primeros semestres, en general en todo, que fui ganador de un concurso de preparador de geometría descriptiva, cargo que desempeñé hasta que me gradué. Y fui preparador de muy buenos profesores. Hay uno que se llama Ángel Martín, que murió en esa época, luego de Omar Carnevali, luego de Pablo La Sala, que fue mi gran amigo, que murió también el año en el cual me dieron a mí el Premio Nacional, que fue en el año 2000, murió el día de mi cumpleaños del año 2000, en noviembre. Y bueno, le di clases a 2 de sus hijas que decidieron estudiar arquitectura. Una está en Australia, otra trabaja, una era vecina mía también, es vecina de Pimentel, del mismo edificio de Pimentel, y la otra, Elena, decidió ser pianista y vive actualmente en Milano, en Italia. Estudié con él, fue profesor mío en 3er semestre y fue también el tutor de mi trabajo de titulación junto con Carlos Gómez. Y bueno, la graduación no fue un acto tan atractivo como suelen serlo en el aula magna por el conflicto que existía. Había limitaciones para los invitados, porque todavía había como presión sobre las autoridades que estaban por salir, finalmente salieron, y había como mucha agresión, pues mucha violencia, agredían a todos los decanos que habían estado previo al proceso de renovación académica. Luego de allí tuve, bueno, como cierta suerte, porque un buen día comencé a trabajar, del año 71, un día del año 71 comencé a trabajar con Carlos Gómez de Llarena, que también es Premio Nacional, que es el autor del Centro San Ignacio, el autor del Centro Comercial Recreo, el autor del Banco Unión en el centro, el autor del Centro Comercial Bellomonte, que es donde yo tenía la oficina y donde está Francisco Pimentel. Bueno, y estuvo inicialmente eso lleno de arquitectos, estuvieron por allí. Hasta Doménico Silvestro tenía una oficina en el mismo piso, Gustavo Legórburo, que es también Premio Nacional. Mucha gente ha pasado por ese edificio que todavía también, a pesar del tiempo y de las cosas que le han montado, equipos, antenas DirecTV, equipos de aire, todas esas cosas, se mantiene, resistiendo todos esos embates. Es un edificio, la verdad es que tengo nostalgia y me queda muy cerca. Yo tengo la virtud o la ventaja que desde ese balcón de donde me están filmando veo la Facultad de Arquitectura a mi izquierda y el edificio donde tiene la oficina a la derecha. Es decir, yo no uso vehículos desde que me mudé acá, que fue en el año 93. La oficina la compré en el año 72, cuando nació mi primer hijo, y en la Facultad de Arquitectura soy profesor desde el año 72 también. Entonces, encontré como, no solamente porque me reencontré con los edificios que yo admiraba en mi recorrido del colegio a mi casa, sino que vivo detrás de ellos con una vista extraordinaria del Ávila, una garantía de que no me van a poner un edificio más grande que los que tengo por la presencia de autopistas, Río Guaire y Ciudad Universitaria. Y bueno, aquí estoy muy bien. Pero retomemos el hilo anterior. En el año 70 me graduó y en el año 71 Carlos Gómez, de quien había sido también alumno, me llamó a trabajar con él. Él tenía la oficina en el edificio de Cars, en la Plaza de las Tres Gracias, desde donde también nos trasladamos a la facultad caminando. Y él era profesor ya, yo no lo era, y un buen día me dijo que si yo quería acercarme con él a la clase. Y bueno, así como me enganché viendo los edificios desde el autobús de mi colegio,
me enganché con la actividad docente desde el primer día que Carlos me llevó a la clase. Claro, no era la primera vez que tenía actividad docente. Yo en el San Ignacio fui catequista, aunque nadie lo crea, pero fui catequista a las órdenes de un sacerdote que, aunque le desarrollé mucho cariño, que se llamaba... Bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. El apellido sí, porque no se me olvida, porque él era hermano de un ministro de Jiménez Landines, que fue ministro, no sé si cuando Caldera o cuando Rómulo Betancourt, pero Víctor Jiménez Landines se llamaba el ministro. El sacerdote no me acuerdo, pero ese padre era el jefe de la catequesis allí, y como yo dibujaba más o menos bien, que por cierto era un requisito para ser arquitecto en la época, ya no lo es. Ya la computadora aparentemente, dicen algunas personas, hace inútil la necesidad de dibujar bien, yo no lo creo. Bueno, siempre me incorporó, me llamaba para hacer dibujos sobre aquel sistema de stencil, ¿no? De reproducir por stencil, que era muy complicado dibujar sobre eso, para llevar como material a las clases de catecismo. Y un buen día, aparte de los dibujos, me preguntó que si yo no quería acompañarlos, y le dije que sí. Y desde entonces, por 2 años, fui catequista a las órdenes de él y con un buen grupo de compañeros. Y luego de allí, siendo estudiante de la facultad, creo que comenté que fui preparador de descriptiva por concurso, pero también, aparte de lo que ganaba en las oficinas donde trabajé alternativamente, me redondeaba un poco más, y lo que ganaba de preparador, que eran 400 bolívares de los antiguos mensuales, me redondeaba un poco más de dinero con clases particulares de matemática de bachillerato, de física de bachillerato, de geometría descriptiva de la universidad, de la facultad, y no sé de qué otra cosa, creo que más nada, pero me la pasaba martes y jueves, que eran los días que no tenía clase de taller de diseño, recorriendo Caracas. Iba de Chuao al Paraíso a Santa Mónica, de Santa Mónica a Los Cabobos, bueno, redondeándome, como se señalan ahora, como dicen ahora, algún dinerito adicional al que me mandaban mis padres, que en ese momento ya tenían la farmacia en Higuerote. De Maiquetía, por un problema de esos económicos, la farmacia fue, bueno, de deudas, para decirlo más claro, pues de deudas de mis padres, que aparentemente no manejó bien la situación. Bueno, la farmacia fue absorbida por los acreedores, que eran las droguerías. Eso fue un drama familiar bien duro. Bueno, por una sencilla razón, porque los padres solían esconder esos dramas a sus hijos, sobre todo a nosotros, al menor, pero uno oía las conversaciones y uno era muy curioso y todas esas cosas. Una curiosidad que viene de la soledad que implicó vivir con mi abuela, porque mi abuela era una persona sorda o casi sorda, que no tenía el más mínimo contacto o interés que pudiese comulgar con el de uno. Y eso me produjo como un desarrollo de infancia y adolescencia, como sin padres, una autonomía enorme y como vocación de individualidad permanente, que me construyó un poco mi forma de ser en adelante. Yo jugaba solo. Bueno, mi juego favorito, que creo que lo pone por ahí el guión, eran construir escenarios. Mi abuela vivía en una casa con un corral muy grande, que ya creo que no se dan mucho en la ciudad, sobre todo en la zona esa. Tenía muchos árboles, le gustaban mucho las plantas a ella y a mí los animales, y ya creo que se darán cuenta de ello. Yo tuve mi primer perro que me robaron, lo tuve a los 7 años, y bueno, casi que lloré durante una semana corrida. Y un tío mío que murió también, para compensar la cosa, me dejó en mi cama una cachorrita dálmata. Y de ahí pues el tema de los perros se hizo como un amigo necesario. Un amigo necesario, bueno, hasta que viví en apartamentos, aunque ahorita vivo, que me hizo imposible. Bueno, me casé, primer matrimonio, viví en apartamentos pequeños, este no es tan grande, pero bueno, como vivo acá con el segundo matrimonio, tenemos una hija que es la consentida de la casa,
y la hija del primer matrimonio quiso regalarle a la hija menor, este señor que está aquí, que llegó, bueno, lo fuimos a seleccionar de pocos días de nacido y fuimos a una vacación en diciembre a Puerto La Cruz y de regreso lo pasamos buscando y está aquí con nosotros del año 93. Perdón, desde hace, este año cumple 8 años, prácticamente desde que nació, quédate tranquilo. Entonces, bueno, cállate, vale, cállate, no ladres, Oso, que me interrumpes el hilo de la conversación. Cállate. Bueno, ese año con Carlos se dividió entre ayudarlo en la actividad académica y actividad profesional. Él estaba desarrollando un edificio para la Fundación Planchar, un edificio extraordinario, creo que de sus mejores edificios, que es lo llaman residencia para ancianos en Caraballeda. Es un edificio poco conocido, no sufrió con el deslave, tiene una ubicación privilegiada en la zona alta de Caraballeda y desde la zona de Tomaselli, que no sé si todavía existe, se mira de una estación de servicio que había allí. Y es un edificio, la verdad es que lo tengo muy presente siempre y la gente que por casualidad lo conoce o por referencia viene maravillada de ese edificio. Bueno, y la actividad profesional se terminó con el trabajo de ese edificio porque era su compromiso conmigo. Pero ya me habían contratado en la facultad y la actividad académica continuó ininterrumpida hasta la fecha. Y la actividad laboral, luego que salí de allí, bueno, me pasé por varias opciones. Trabajé en Parque y Recreación, que es una oficina pública que dependía de la gobernación del antiguo Distrito Federal. Ya no existe, creo. Y luego, bueno, siempre los cargos de funcionario público me han, a una persona independiente y como vocación de andar manejándose individualmente, lo mejor era la actividad profesional mediante el libre ejercicio. Y llegó la ocasión con un proyecto que me ofreció un ex colega que para entonces estaba dando clases con nosotros. Para entonces, en el año 72, fundamos Pablo La Sala, ya muerto como dije, Carlos Gómez, ya jubilado, Jacobo Koisman, que vive en Madrid con familia, y yo fundamos un taller de proyectos que se denominó en aquel entonces Unidad Docente 5, luego pasó a ser la Unidad Docente 7 y luego la Unidad Docente 9, que es la denominación que tiene ahora. Es decir, que yo cumplo 40 años de actividad académica con la unidad que ayudé a fundar, que colaboré en su fundación. Y bueno, llamábamos a los exalumnos o profesores que nos parecía que podían cuadrar dentro de las expectativas que teníamos con la docencia, porque la docencia de diseño de proyectos había quedado muy maltrecha a partir del proceso de renovación académica. Y la arquitectura se había dejado de lado. Y nosotros nos propusimos desde allí, desde ese taller, rescatar el proyecto de arquitectura como centro de la docencia de la arquitectura. Bueno, eso es una vida, eso sería otra historia, que es parte de mi historia también, porque es difícil que yo separe la actividad académica de la actividad profesional. Es como una cosa que se nutre recíprocamente, aunque muchos profesores o muchos arquitectos o profesionales son de la creencia de que el mundo académico es uno y el mundo profesional es otro. Yo no lo creo así, yo creo que es un continuo que va y viene y que es el que permite la reflexión en algún momento que pueda tener aplicación en proyectos y la reflexión en proyectos que pueda beneficiar la actividad docente. Bueno, esa cosa como que ha sido gran parte de mi vida, porque no se ha interrumpido nunca, salvo en el 2008 que pedí un semestre remunerado porque se le descubrió a mi hija, se le detectó diabetes tipo 1 y bueno, fue una especie de shock familiar. Pero bueno, felizmente ya superado, tuve necesariamente que pedir permiso porque
La actividad docente le quita a uno 9 horas semanales, 3 tardes a la semana, más actividades administrativas o de coordinación. En la actualidad somos 20 profesores. Acaba de pedir incorporación la hija de Pablo, Ana, por cierto, y comenzó a dar clase con nosotros ahorita y ya somos 20. Entonces, bueno, los planes es que me jubilo cuando cumpla los 40 años de docencia, que es en septiembre, cuando la unidad cumpla 40 años, que es en septiembre de este año. Y así, bueno, vamos descargando y vamos dejando espacio, o iré dejando espacio. Y bueno, también hay algunos otros profesores jubilables, ellos decidirán cuándo hacerlo. Vamos dejando espacio a generaciones de relevo, ¿no? Pero como para enlazar las dos cosas, como es un continuo, docencia y actividad profesional, la que sí ha tenido altibajo es la actividad profesional. Yo diría que ha tenido dos grandes crisis. Una de ellas es la que me ha tocado vivir desde el año 2009. Y la otra es cuando el gobierno de Luis Herrera, creo que fue 7-9, que tuvo que ver el control de cambio, y ahí la situación de la construcción se paralizó por bastante tiempo. Ahí estuve casi un año sin trabajo, pero fue más duro, ¿no? Fue más difícil la situación en aquella época. No sé, no tenía muchos ahorros, lo que sea. Estaba separado de mi primera esposa, vivía en casa de mis padres. Bueno, la cosa no era tan... No se daba un entorno como propicio ni para tener buena disposición de ánimo y mucho menos para desarrollar trabajo, que lamentablemente tampoco llegaron. Y ahorita ha habido también una pausa rara, ¿no? Una pausa que sospecho que ha tenido que ver con la dificultad que ha tenido la empresa privada, la construcción por la vía de la empresa privada. Que yo no sabría decir si he tenido más trabajo por parte de instituciones del Estado o parte de la empresa privada, porque creo que se han repartido 50-50%. Pero hoy en día la situación está como en los extremos. La empresa privada no construye y por lo tanto no hay proyectos y contratos para arquitectos y profesionales que tengan que ver con la construcción. Y el Estado tiene, para todas las obras que está haciendo, que sobre todo en el plan de vivienda, tengo entendido que están haciendo muchas cosas. Bueno, ya se miran por la calle. Oye, lo tienen centralizado en la oficina de proyectos especiales de la presidencia. Y eso, bueno, eso cierra de un lado y del otro la posibilidad de que uno se encargue de un proyecto. Desde el año 2009, que terminé un hotel en Maturín, el único proyecto privado remunerado, que me han contratado remunerado, es una casa de un gran amigo, por cierto, un gran amigo ingeniero, que dice en Caicahuana, que se está empezando a construir en este momento. En esa vida profesional que ha tenido como esos dos digamos, situaciones críticas, quizás ahorita estoy mejor preparado. Bueno, mejor preparado en el sentido de que como vendí la oficina, tengo alguna reserva, ¿no? Pero si no se consigue trabajo, en algún momento se agotarán. Pero bueno, intento ser optimista porque se han hecho no solamente ofertas que estoy haciendo, tengo 2 años haciendo ofertas, sino también propuestas, presentaciones concretas para un edificio de oficina en la Castellana, lo rechazaron. Ahorita estoy esperando el llamado de una fundación que es una sociedad de asistencia a niños y ancianos que posiblemente me contraten para su sede, pero estaban en trámite de adquirir la parcela, terreno, etcétera, etcétera. Y bueno, me han llamado también para una propuesta de otro tema que tiene que ver con la música, cosa otra de mis debilidades, ¿no? Y en ese proceso de actividad profesional, o en ese proceso y gran periodo que abarca desde el año 72, bueno, fui pasando
por circunstancia, que inicié, bueno, con Carlos Gómez, como ya dije, luego con Jesús Sandoval, que fue el que ganó el proyecto, el concurso del Teatro Teresa Carreño, del complejo Teresa Carreño, que fuimos socios hasta el año, desde el 7-2 hasta el 7-5, durante 3 años. Después de allí me fui a una oficina de unos ingenieros donde trabajaba un primo mío, estuve allí por 2 años y luego se apareció las circunstancias que permitieron independizarme, tanto a Jesús Sandoval como a mí. Jesús Sandoval para la época estaba empleado en la oficina de los arquitectos que construyeron, que proyectaron y construyeron Parque Central, y yo estaba, bueno, pasé de Carlos Gómez a la oficina de los ingenieros. Nos llamamos un día, él tenía la oferta de una clínica en Maracay, yo tenía la oferta de un hotel en Margarita. Unimos las dos ofertas, alquilamos una oficina en la Avenida Libertador y ahí, bueno, desplegamos todas nuestras energías. Curiosamente, yo terminé haciendo la clínica y él terminó haciendo el hotel, ¿no? Por esas cosas de, bueno, de repartición de trabajo, de aproximarse mejor a un tema que a otro, etcétera, etcétera. Y de allí, bueno, había comprado el apartamento durante el tiempo que trabajé con Carlos Gómez. Carlos Gómez me dijo, has visto, mira, estamos construyendo un edificio en Bellomonte, si tienes dinero, cómprate una oficina allí que va a ser buen negocio. Y efectivamente, di 15.000 de inicial y en 20 años pagué 75, lo que restaba de 75.000, es decir, 60.000, ¿dónde sería? 55.000 bolívares, en cuotas baratísimas, 500 y tantos. Y bueno, me hice de una propiedad de casi 60 metros, tenía 58 metros, en la cual tuve actividad hasta octubre del año pasado. Y ahí se hicieron, bueno, gané varios concursos nacionales, todo, el Cuartel San Carlos, tuve mi primera mención honorífica en el primer concurso que ganó Pablo La Sala, que fue en la sede del Congreso Nacional en el año 72. Luego fui segundo lugar en el concurso de los ferrocarriles nacionales en la presidencia de Carlos Andrés Pérez I. Luego, bueno, se me olvida en uno de Ciudad Bolívar para el centro histórico quedé segundo. Y bueno, y así menciones honoríficas en varios otros, ¿no? Y también he perdido muchos concursos, que es una actividad que también me atrae. Es una manera de acercarse a la profesión sin ninguna presión, sin ninguna de las presiones que la contratación laboral y la existencia del cliente supone. El último concurso que hice fue el de las orquestas aquí en Quebrada Honda. Desafortunadamente no gané, ganaron un grupo donde uno de ellos fue alumno mío y que creo que están ya desarrollando el proyecto. Bueno, y en todo ese proceso hay algunos proyectos que a uno lo marcan, ¿no? Y de los cuales tiene gratos recuerdos. Hay un proyecto que a mí me encanta, digamos, que fue más publicitado, mediante el cual gané una mención honorífica en la Bienal Internacional, en la 7ª Bienal Internacional de Quito, en Ecuador, que es la que se ha denominado en todas las publicaciones y todas las cosas la Casa de mi Madre. La Casa de mi Madre es una casita en Higuerote, que fue donde terminaron mis padres, ya creo que lo comenté, y Higuerote se convirtió para mí, bueno, haciendo una digresión, se convirtió para mí como en un punto clave de mi adolescencia. ¿Por qué? Porque mi madre quedó en Caracas, mi padre quedó en Higuerote con la farmacia. Y mi padre estaba solo y yo era muy pegado con mi padre. Y bueno, yo tenía 11 años, tenía a mi madre aquí, no la había tenido antes. Constaté que no teníamos mucho en común. Y bueno, me dio el chance de conocer más a mi padre a través de visitas todos los fines de semana. Yo tomaba un bus muy temprano en el terminal Nuevo Circo, de 11 años, ya no había, en aquella época no había restricciones para viajar los menores, y me iba a visitar a mi papá todos los fines de semana, en carnavales, en vacaciones, en diciembre, en Semana Santa, cada vez que tenía oportunidad. Pero bueno, si la atracción era mi padre, irlo a visitar, resulta que me tejí una red de amigos que hasta el día de hoy son, extraordinarios amigos todavía, ¿no? Bueno, algunos de ellos lamentablemente han muerto también, pero sigo
sigo visitando la zona cada vez que hay chance, cada vez que hay oportunidad, y siempre los veo, siempre tengo reencuentros con ellos. Y eso me marcó como en ciertas cosas, ¿no? Porque creo que esa escala de pueblo, esa relación con la provincia que no tiene mucho la gente de las grandes urbes, bueno, se coló en parte de mi manera de ser, y creo que en alguna forma se recrea en alguno de los proyectos, incluyendo el de la casa de mi madre, que es una reinterpretación, termina siendo una reinterpretación de la casita típica de las urbanizaciones de Higuerote y de provincia, que es el esquema ese de zona social previa, comedor al fondo, que en las ciudades no se da ese tipo de relación, que es atractivo, porque esa diferencia marca mucho, porque eso está ligado a una cocina que es abierta, que es lo que he intentado hacer en mi casa, por cierto. Y bueno, es como una transgresión de las organizaciones funcionales y de los tipos arquitectónicos habituales, que es una de las cosas que creo que se puede notar en las cosas que hago. Y esa casa de mi madre todavía está vigente y la gente la analiza, ya desapareció, porque mis padres, antes de venirse a Caracas, antes de morir, vendieron todo lo que tenían por allá. Bueno, el otro proyecto de lo cual tengo grato recuerdo es de un concurso que no gané, que es la casa de abrigo para niños de la calle, que es cuando apareció el tema de la necesidad de construir albergues. Y es un proyecto que también me gusta mucho por la manera como está planteado, que es como sumatoria de casas de patio para generar un edificio completo. Es decir, es como de dos escalas, de la escala del grupo de niños, que eran de 10 a 12, y la escala grande, que es la imagen de la institución. Y quizás el más complicado, que creo que habría que comentar, es el del concurso de las orquestas. Y complicado porque el programa, las exigencias funcionales eran enormes. Pasaba desde un cubículo para que tocara un instrumentista de 1,50 a 1,50 hasta salas de 1.500 de público, de aforo, con posible puesta en escena de orquestas y coros que ascendían hasta 800 personas, es decir, iba a tener 1.300 en el público y 800 en el escenario. Entonces, ahí había una complejidad enorme de tamaños y de exigencias técnicas, acústicas, etcétera, que lo hicieron bien difícil. Sin embargo, la propuesta me gustó mucho y se hizo una exposición a la cual no asistí, y algunos de mis compañeros que vieron la solución me llamaron ese mismo día, por cierto, comunicándome, diciéndome, pues, comentándome que les había agradado lo que yo había presentado. ¿Qué queda aquí ahora? No sé. Bueno, todavía estoy a la espera de algunos trabajos y quisiera seguir, así como deseo separarme de la academia, porque ya creo que hay que dar apertura a otras opciones, pero quizás nunca me separe de ella, porque seguramente mientras tenga amigos allí me invitarán a evaluar trabajos y a hacer algunas participaciones. Oye, lo que sí quisiera es terminar todos los años, hasta donde me sea posible, produciendo arquitectura. Ojalá las circunstancias cambien, la verdad, es lo que más deseo, y que el panorama, el escenario para poder hacer proyectos pueda ampliarse, y que dentro de esa amplitud algo me toque a mí, ¿no? Pero porque una de las cosas que en mi vida profesional tengo, es decir, hay una deuda que yo quisiera saldar, que es que me ha tocado que ninguna obra que yo haya proyectado se ha construido o se ha concluido. Eso para un arquitecto es grave. Yo he comenzado la casa de mi madre no se terminó. Una casa que hice en el 72 en el llano, por una hacienda, me parece estupenda, no se terminó. El centro de tenis de Cojedes para los Juegos Nacionales 2003 no se terminó. El gimnasio vertical que le hice a la alcaldía de Chacao no se inició.
El centro de tenis para las ciudades universitarias no se inició. Bueno, y así para ustedes contar, ¿no? Entonces, uno a estas alturas se siente como un poquito, a ver, ¿cómo podría señalarse? ¿Cómo podría decirse? Un poco, no pesimista, porque la verdad es que quisiera una oportunidad para poder construir un edificio. Pero, oye, no sé, creo que ha sido un poquito duro, ¿no? la situación. Sin embargo, bueno, se mantiene la disposición y el ánimo y el interés para ejecutar el proyecto. Bueno, con esto creo que es suficiente por ahora. Bueno, con todo esto, que por cierto no sé cuántos minutos me llevó, espero haber satisfecho las expectativas de esta iniciativa de la Casa del Artista, que dentro del proyecto La Voz de los Creadores, tengo entendido, está grabando a todos y cada uno de los premios nacionales, supongo que de esta disciplina de la arquitectura como de otras disciplinas en las cuales se otorga. Gracias a la Casa del Artista de nuevo y gracias al equipo técnico que le ha tocado visitarme. Hasta luego.